no dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. Mis queridos hermanos, el viernes estuvimos hablando sobre la destrucción del cuerpo del pecado, o que somos nuevas criaturas. No terminamos el tema porque es bastante amplio. Y lo que el Señor puso en mi corazón para dárselo a ustedes, para compartirlo con ustedes y juntos ser edificados, es que por mucho tiempo hemos estudiado las dos naturalezas que hay en el creyente, pero que el Señor quiere que nosotros solamente vivamos en una sola naturaleza. La Biblia dice, y Jesús, que es Dios manifestado en carne, es quien lo dice, que hay dos nacimientos. El primero es de la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero después habla de un segundo nacimiento, lo que es nacido del Espíritu, hablando de Dios, que Dios es Espíritu, Espíritu es. Carne engendra carne y el Espíritu Santo engendra hijos. De hecho, el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y engendró al Hijo de Dios. Entonces, muchos cristianos no logran crecer espiritualmente achacándole la culpa a la carne. No es que la carne, tú sabes, para nada aprovecha. No es que la carne me jugó una mala pasada. La carne no deja congregarme. La carne no me deja diezmar. La carne no me deja amar a mi mujer. No, la carne fue crucificada hace 2000 años. Pero no en ti, sino en Cristo Jesús. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a vivir por la fe. Y les voy a decir una cosa, no es todo cristiano el que vive por la fe. Hay muchos cristianos que viven por lo que ve. La mayoría hoy en día vive por lo que ve. Por eso es que la gente se entristece, se deprime, se acompleja. Porque aprende, hoy en día, mucho porcentaje de la iglesia aprende lo que aprende intelectualmente. Pero esta palabra es espíritu. Por eso el apóstol Pablo dijo en su carta a los Corintios, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Ahí están las dos naturalezas. En 1 Corintios 2:14, la palabra del Señor dice, pero el hombre natural, ese es el hombre que viene por la línea adámica. Tú sabes que los padres de toda la humanidad son Adán y Eva. Pero cuando ellos pecaron no habían tenido familia. Ellos tienen familias después que pecaron. Por lo tanto, el lunar, el tatuaje del pecado de ellos pasó a toda la generación humana. Por eso dice la Biblia ya en el capítulo 15 de 1 Corintios, no sé si en el verso 22, que en Adán todos mueren. Pero en Cristo, ya les dije ahorita que Cristo era el postrer Adán, todos serán vivificados. Usted está o en Adán o está en Cristo. Pastor, ¿y cómo hago yo para estar en Cristo? ¿Tiene que nacer de nuevo? Esto está en el capítulo 3 del libro de Juan. Y es tanto lo que hemos hablado aquí de esto que es posible que para ti pase desapercibido cuando oyes esto. Y no le pongas ya mucho cuidado. Como que dices, eso ya yo lo sé. Pero también es posible que eso lo sepas intelectualmente y no te lo apliques. Les confieso que esa es mi lucha. Y por esa razón a veces tiendo a entristecerme cuando sé que estoy predicando una verdad que la predicó el apóstol Pablo, que no se predica en todas partes. Y a veces pareciera que el pueblo no lo estuviera asimilando. Lo que pasa es que Dios lo consuela a uno.
Y entonces a través de sus vasos dice, no te preocupes, pastor, que Dios está trabajando en la gente. Pareciera que no, pero Dios está trabajando. La Biblia dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, y déjame decirte, la buena obra no la comencé yo contigo, sino el que. Pastor, ¿quién es el que? Dios Todopoderoso. El que comenzó la buena obra contigo, diga conmigo, la perfeccionará hasta el día del Señor. Quiere decir que ese proceso de perfeccionamiento no es de un día para otro. Mira que es hasta el día del Señor. Yo todavía no he crecido hasta donde tengo que crecer. Y tú tampoco. No existe en las iglesias nadie crecido en gracia. Nadie que ya alcanzó la estatura del varón perfecto. Bueno, Pablo mismo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que una cosa hago, ciertamente, extendiéndome hacia el frente, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. Es que Cristo es muy grande para uno en cuestión de 3, 4 años de instituto bíblico, o en 20, 30 años decir, ya no tengo más nada que aprender. De manera que la Biblia dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, y para él son locura, y no las puede entender porque han de discernirse las cosas del Espíritu espiritualmente. ¿Y cuál es el problema del hombre? Que el hombre está muerto espiritualmente. El pecado mató la relación del hombre con Cristo, con Dios. Y eso es lo que vamos a considerar más bien en esta noche. Mira el título de este mensaje. Parece que fuera algo nuevo, y es algo nuevo, pero a la vez es antiguo. El título de este mensaje es Muertos, sepultados y resucitados con Cristo. Una pregunta. ¿Cuántos creen que Cristo murió en la cruz del Calvario? Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pues eso, queridos hermanos, Él no lo hizo por batir un récord mundial, por ganarse un premio Nobel. No, Señor, eso lo hizo por nosotros. Él simplemente fue nuestro representante en la cruz del Calvario. Fue nuestro sustituto, pues. Por eso es que el apóstol Pablo, como lo releeremos hoy, si Dios nos concede el tiempo, lo dice en sus cartas. Pero no es para que, insisto, no es para que lo grabemos intelectualmente y tú sepas dónde está el capítulo, dónde está el versículo, caramba, y le pintes la cara a todo el mundo con el conocimiento intelectual que tú tienes acerca de la Biblia, sino es para que te lo apliques para gloria a Dios y para tu propio beneficio. Porque Dios no habla muy bien de tu vieja naturaleza, de tu condición adámica. O sea, Dios de tu carne dice que tu carne es un 0 a la izquierda. Dios no gusta de tu carne ni de la mía. Y cuando digo carne me refiero no al cuerpo, sino a la naturaleza adámica. Porque la nueva naturaleza tuya no es carne, es espíritu. Pastor, ¿y cómo sé yo que Dios aborrece esa condición? Porque es que esa condición aborrece a Dios, de acuerdo a Romanos 1:30 y a otros pasajes más de la Biblia. La gente no quiere nada con el Dios de la Biblia, la gente quiere mucho con el Dios que ellos se han inventado en su cabeza. ¿Y usted sabe por qué la gente no gusta del Dios de la Sagrada Escritura? Porque al Dios de la Sagrada Escritura no le gusta lo que le gusta a tu carne. Entonces Pablo habla del hombre espiritual y del hombre natural. Entonces dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Y para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Usted comienza a entender las cosas de Dios cuando Dios le abre el entendimiento para salvarlo. Usted antes agarraba la Biblia y se aburría leyendo la Biblia porque usted no la entendía. Ahora Dios ha hecho un milagro en tu interior y ahora tú entiendes muchas cosas de la palabra. Cristo tuvo un diálogo
Oye, él caminó kilómetros para llegar junto al pozo de Jacob para hablar con una mujer que la Biblia no dice su nombre, simplemente la conocemos como la mujer samaritana. Y entonces él, cuando le destapó su pasado y su condición de pecado, ella le cambió la conversación y le habló acerca de la adoración. Y entonces Jesús le dijo, más ahora es, oye esto, hablando Jesús con la samaritana, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, oye esto, en espíritu y en verdad. Mas la hora viene, quiere decir que no había llegado. Porque ¿quién, antes de la cruz, quién había nacido de nuevo? Nadie. La ley era para que la carne se rebotara y la gente supiera lo pecadora que es. Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces dice, la hora viene, y ya estaba llegando, era la hora de la cruz. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, Dios no anda buscando carnales en la iglesia, adórenme, porque Él sabe que de ahí no sale nada bueno hacia Él, sino desprecio, aborrecimiento, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué Dios busca que le adoren en espíritu? Porque su naturaleza es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo me imagino todos esos grupos musicales de las iglesias, todos esos músicos y cantores que dicen que alaban a Dios pero llevan vidas de pecado, cuando estén delante del trono de Dios rindiendo cuentas, ¿qué le irán a decir al Señor? No, y los que inventan y los que brincan y los que van a los conciertos, aunque quizás no todos sean carnales, pero la mayoría. Y esta palabra, cuando vino a mi corazón o explotó dentro de mí, ¿qué es lo que busca en ti? Que tú despiertes a la realidad. Digo, si estás dormido, porque a veces nos pegamos unas dormidas, despiertes a la realidad del mundo espiritual. Y no mires las cosas intelectualmente. No creas que el cristianismo es portarme bien, cumplir una serie de reglas. No, porque es posible que por estar cumpliendo reglas y por estar tratando de quedar bien con todo el mundo, no disfrutes a Cristo. Esta vida cristiana es para disfrutar a Cristo, no para andar con miedo que me va a mandar al infierno, que me va a pasar algo porque me he portado mal. Vivir en santidad es un deleite para un cristiano, debe ser un deleite para un cristiano, no una carga pesada. Tener comunión con los hermanos y así evangelizar, discipular, tiene que ser un deleite. Bueno, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, estad siempre gozosos, regocijaos en el Señor siempre, desde una cárcel. Él le escribe a los filipenses la epístola del gozo. Y eso, no hay iglesia donde no se predique eso. Que la Biblia dice allá en Primera Tesalónica, por diferentes partes, en la carta a los filipenses. Además que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Quiere decir que cuando a alguien le dan las buenas nuevas y las entiende, debe alegrarse. Nosotros, al tener a Cristo en el corazón, nos sacamos algo más que el premio mayor, sin haber comprado el tiquete. Qué silencio, este silencio me gusta. Así como Cristo habló en Juan 3:6, dice que lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, lo que viene de Adán es carne. Dice, él dijo también ahí mismo, en ese mismo pasaje, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando vamos a 1 Corintios 15, el apóstol Pablo en el verso 45 habla de los dos Adanes. Así también fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el primer hombre. Y el postrer Adán, espíritu, siempre está insistiendo la palabra, ¿quién es Dios? Espíritu vivificante.
El primer hombre es de la tierra. ¿Cuántas veces desde este púlpito yo lo he repetido? 500,000 veces por lo menos. El primer hombre es de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, no es de la tierra. Es del cielo. Y cual el terrenal, tales también los terrenales, la humanidad entera. Todo bebé que nace por el vientre de una mujer, ahí nació un terrenal. Y todos nosotros nacimos terrenalmente, nacimos por el vientre de una mujer. Pero llegó un tiempo en que nos hablaron la palabra del Señor y entonces nos encontramos con que lo que nació por el vientre de mamá fue un pecador. ¿Cómo? Y entonces, ¿qué pasa qué pasa con ser pecador? Muchacho, que tú estás perdido. Que si tú te mueres en esa condición de pecado, tu alma irá al infierno indefectiblemente. Y entonces la pregunta que surge es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces el Evangelio nos da la respuesta. Para eso envió Dios a su Hijo al mundo, porque el hombre por obras no se puede salvar. O sea, porque el corazón del hombre, el pecado lo dañó tanto que del hombre no sale virtud para agradar a Dios. Allá en Isaías dice la palabra que la mejor obra que en cuanto a justicia el hombre tuviere para darle a Dios, para Dios es como un trapo de inmundicia. Y le voy a decir una cosa, usted tiene que saber lo que es un trapo de inmundicia, aunque es un poco penoso para las mujeres sobre todo. Pero eran las toallas sanitarias de la época. Eso es lo que es un trapo de inmundicia, que la mujer menstrua y entonces cada mes elimina sangre, ¿entiende? Y eso no es muy decoroso hablar de eso, ¿verdad? Porque sobre todo a las damas les gusta, pastor, pase la página rápido, no hable de eso. Pero eso es lo que significa trapo de suciedad. Lo mejor que un hombre tenga para tratar de ofrecerle a Dios, o sea que no sirve, por eso la salvación no es por obra, es por gracia, es un regalo de Dios. La palabra dice, porque por gracia soy salvo. ¿Qué es gracia? Algo que tú no te mereces. Mediante la fe. Y dice, bueno, por lo menos yo puse algo. No, esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La fe te la pone Dios en el corazón. O sea que Dios te da la gracia y te da la fe para que creas, para poder salvarte. Porque por gracia soy salvo mediante la fe. Y esto no de nosotros, pues es regalo de Dios. No por obra, ¿viste? ¿Te das cuenta? Para que ninguno se gloríe. Porque somos hechura suya desde el principio hasta el fin. El solo hecho de entender la salvación es para que tú estés contento todo el día. Y hay veces que tú tienes bastante información del Evangelio y andas aburrido o aburrida. Así que yo le ruego el favor que cuando oiga esto, esta palabra, se le vaya el aburrimiento a 2 o 3. O a más. Pues a esos 2 o 3 le podemos poner un 0 a la derecha. Hay una tendencia a recibir esto, es como una, ¿sabe? Como algo intelectual. Ya lo he dicho como 10 veces hoy. No, el Evangelio es para el hombre interior, la nueva creación. Así que necesitamos despojarnos de todo lo que es tierra, de todo lo que es carne, de toda información vieja, del mal carácter, de las obras de la carne. Tenemos que dejarnos circuncidar por la palabra y comenzar a vivir, si no has comenzado, en la nueva creación. En la nueva creación. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, la misma criatura es. Mira cómo todo el mundo lo sabe. Las visitas aquí se quedarán a su... Ay, pero aquí la gente conoce la palabra. Mira cómo corrigieron al pastor. Todo el mundo lo sabe. Nueva criatura. La pregunta es, ¿cuántos de los que acaban de hablar viven como nuevas criaturas? Entonces en el cristianismo no todo lo que brilla es oro. Mira, hay predicadores que no viven en el Espíritu. Hay pastores que no viven en el Espíritu. Y predican, Dios mío, con más flores que los mismos ángeles. Músicos, cantores que nunca están en el Espíritu. Tocan es en la carne, cantan es en la carne. Digo, en la parte humana.
Es que cuando hablamos de la carne no necesariamente estamos hablando de fornicación ni de estas cosas, porque en la carne también está el ego, tú sabes, la vanidad. Es que el hombre está corrompido al 100%. Y por eso fue que Cristo, desde antes de la fundación del mundo, pensó en un pueblo que no fuera carnal ni mundano. Un pueblo para Él, un pueblo propio. Un pueblo celoso de buenas obras. Por eso Pedro, cuando habla de la iglesia, dice que somos nación santa, apartada para Dios. Real sacerdocio. No somos un grupito ahí de religión. Y cualquiera que viene aquí dice, oye, pero aquí esta gente habla diferente. Sí, hablamos diferente, pero en línea con la palabra. Aquí lo que menos pretendo yo con usted es volverlo a usted un fanático religioso, sino una persona que conoce la verdad y que se ubica en la posición que Dios le ha dado. Oye, tú sabes lo que es vivir en la nueva posición. Dice la palabra, ahora pues, antes no, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿El viejo hombre o el nuevo? Ay, mira cómo saben. Dale con el codo, oye, estás bien, tú conoces palabra. La pregunta es, ¿tú piensas como un nuevo hombre? ¿Actúas como un nuevo hombre? ¿Procedes como un nuevo hombre? Yo con el tiempo me he dado cuenta que mucha gente no vive así. Siempre viven conforme a las costumbres del pueblito donde nacieron. Y no hablo con menosprecio. Gloria a Dios que tú naciste en un pueblito y te has superado. Pero si tú eres una nueva criatura, esa nueva criatura no es de ese pueblito. Allá, pueblo viejo, pueblo esto, pueblo aquello. No, yo nací en una provincia por allá, en una intendencia. Eso no figura ni en el mapa, pastor. No, espérate. Si tú estás en Cristo, tú naciste en el reino. Entonces tienes que tener una mentalidad del lugar donde tú naciste. Por eso el Evangelio viene a renovar tu mente. Dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, oye, ese para el que está en Cristo, despojaos del viejo hombre. O sea, quítate ese vestido viejo que el Señor te dio uno nuevo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Es que así es que Dios quiere que el cristiano ande vestido del nuevo hombre, pero no de boca, sino aquí en la cabeza. Que se te incruste esta verdad y tú sepas que eres una nueva criatura. Entonces vivir en santidad te sale original. Tener paz en el corazón y gozo te sale original. Porque tú no vas a encontrar paz y gozo en tu carne. Ni vas a encontrar santidad en tu carne. Te va a tocar aparentar lo que no eres. Esa es la idea. Noto que el Espíritu Santo te ha puesto a pensar. Oye, es verdad lo que está diciendo el pastor. Pero no es el pastor, es el que le está dando la palabra al pastor. Porque yo no sé cómo eres tú en tu casa, en tu diario vivir. Yo no ando contigo. Aquí nos vemos un ratico y después nos vamos. Pero el que está dentro de ti, que es el mismo que está dentro de mí, él sabe cómo vives tú. Los miedos que tú tienes, el pánico que te da esto. Hay gente, y no te culpo, es posible que tú hubieras tenido una niñez difícil, que te hayan maltratado, que hayas pasado penuria, etcétera, etcétera. Y entonces eso está marcado en tu mente, en tu corazón. Y eso no va a desaparecer hasta que no aprendas a despojarte de lo viejo y entres tú. Por eso es necesario que tú sepas que tu viejo hombre, cuando tú te convertiste a Cristo, se le aplicó el sacrificio de Cristo. Tú fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. No, yo sé, pastor, que eso está en Colosenses. Yo sé que tú lo sabes, pero la pregunta es, ¿vives tú como un circuncidado? Mira, la Biblia dice que Dios le dijo a Adán, después que lo creó, y mandó el Señor al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente quedarás privado. ¿Cierta? Ay, ¿cómo saben Biblia ustedes? Ciertamente que
O sea, verdaderamente ibas a morir. Ahora, eso está en Génesis capítulo 2, versos 16 al 17. Yo quiero que abras en Génesis para que tú veas la inteligencia que tenía Adán. Capítulo 2, la memoria, la tremenda memoria que tenía. No debe tomarte mucho tiempo llegar a Génesis, porque ya tú sabes que es el primer libro de la Biblia. Mira lo que dice el capítulo 2, verso 16. Mira lo que es el hombre cuando vive sin pecado, cuando no tiene pecado. Y mandó el Señor Dios al hombre, verso 16, diciendo, de todo árbol del huerto, vamos al 19. Y el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, la iglesia diga conmigo, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, no alguna, a toda bestia, y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Pastor, ¿usted qué tiene que enseñarme ahí? No, yo quiero que tú analices la memoria que tenía Adán. No solamente para ponerle nombre a todos los animales, sino para recordar el nombre que les puso. No había pecado, tenía la mente, mira, fresquita. Así que él de pronto veía al cocodrilo, lo diferenciaba de la vaca y del león, del tigre y también del turpial. Ahora tú sabes, ahora que tú has estudiado y que hay televisión y que tú ves el Animal Planet, el qué sé yo, tú sabes cuántas especies de pájaros y a todos les puso nombre. Pero después que pecó, vino la catástrofe para Adán y Eva y para el resto de la humanidad. Por ese pecado es que hay gente que dice como yo que no entendemos las matemáticas. En el capítulo 3, Adán y Eva pecaron. No le echamos las culpas a Eva, aunque Eva pecó, porque el mandamiento Dios se lo dio al hombre. Entonces dice la palabra, pero la serpiente le dijo a la mujer, mira, Dios te dijo que te ibas a morir si comías de este árbol, que vas a morir nada, lo que pasa es que tú vas a ser igualita a Dios. Entonces ella vio que el árbol era codiciable para adquirir sabiduría. Y entonces tendió su mano y tomó del fruto del árbol y comió. ¿Y qué había dicho Dios? El día que comas del fruto de ese árbol, ciertamente ¿qué? Morirás. Quiere decir que en el momento en que Eva comió y le dio a Adán y comió también, instantáneamente murieron, pero no murieron físicamente, sino murieron espiritualmente. Porque el hombre, la Biblia dice que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, pero Pablo lo dice una sola vez, en la primera carta que él escribió. Después él reduce todo a espíritu y carne. Porque cuando tú le buscas el significado alma y después le buscas el significado de espíritu, tú encuentras que significan lo mismo. Entonces el hombre quedó ahora como un alma viviente. La imagen del Señor se distorsionó, se perdió en Adán. Ahora los hijos que vinieron, que nacieron fruto del amor de Adán y Eva, ya vinieron con el espíritu muerto, que es lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, diga la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. Usted y yo nacimos muertos espiritualmente. Por eso usted nunca buscó a Dios y yo tampoco. Pastor, ¿y yo cómo estoy aquí? Porque la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, tú tienes que saber que Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Y Dios estableció un plan para salvarte. Y aparentemente tú y yo vinimos a Él
por iniciativa propia, pero después tú terminas descubriendo que es Dios el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dime tú si eso no es para uno abrazar a Cristo y darle gracias. Vea, te lo voy a decir de nuevo, a ver si te emocionas en esta noche. A ver si el Espíritu Santo te hace así, ¿cómo es que se llama eso? Un Peter. Así que hay tantos cristianos que necesitan un Peter de eso. En una parte sensible, para que despierte. O sea, tú estabas muerto en tus delitos y pecados, y para venir a Cristo tenías que resucitar. Y dice la Biblia, oye, en Isaías 53, dice, mas Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oye esto, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, diga todos. Cada cual se apartó por su camino, lo más lejos de Dios posible. Mas Dios cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. O sea que Cristo le puso el pecho a la brisa. Esta gente, todos están perdidos. Pero es que esto se repite todos los días desde las prédicas, de los púlpitos. Que esto a veces te puede sonar a un disco viejo. No, esto no es un disco viejo. Por eso es que Dios no le trabaja a mucha gente que no valora esto. Porque se alegra es de acuerdo a cómo esté el bolsillo. Se acuerda es de acuerdo a cómo esté la casa. Y no viven por lo que Dios hizo en sus corazones. Cristo pagó el precio. Entonces, atiende bien. Cristo vivió 33 años y medio. Murió salvajemente crucificado en el Calvario. Fue sepultado, pero él había profetizado que al tercer día resucitaría de entre los muertos para nunca más morir. Pero atiende bien, aquí acaba de decir que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiere decir que Cristo en la cruz del Calvario actuó simplemente como nuestro sustituto. Él nunca pecó, todo el pecado lo pusimos nosotros, pero entonces ahí hubo un glorioso intercambio del cual se ha hablado aquí. Y ojo con la palabra glorioso intercambio, que no fue un intercambio de esos, de cambian $1 ahí por pesos colombianos. Sino que Cristo sin pecado tomó el lugar del pecador. Y entonces él fue castigado como si él hubiera sido el que había cometido todos los pecados que tú cometiste. Y entonces cuando tú lo recibes a él porque te predican el evangelio, la vida santa que él vivió te la atribuyen a ti. Y la vida de pecado que tú cometiste se la atribuyeron a él hace 2000 años atrás. O sea que todo aquel que viene a los pies de Cristo, que recibe el evangelio, que recibe a Jesucristo, que se somete a su señorío, su hoja de vida, aunque haya sido un criminal, una prostituta, un ladrón, queda en blanco porque Cristo llevó todos nuestros pecados. Y el que viene a Cristo, todos los pecados quedan perdonados. Pero entonces el apóstol Pablo, si tienes la Biblia en tus manos, puedes abrirla en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Yo estaba leyendo esa carta hoy y me di cuenta que el apóstol Pablo, ahí dice varias veces, fíjate en el capítulo 2, en el verso 4, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y después me di cuenta que en el verso 8 también dice, mirad que nadie os engañe. ¿Ustedes notan el celo del apóstol Pablo? Cómo el apóstol Pablo lo daba todo por cuidar a la iglesia, que no entrara nadie a predicarle cosas raras. Este es el adalid, este es el apóstol de la gracia. Este es el que mejor representó a Cristo como apóstol. En el verso 8 vuelve y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Mira,
Mira que en el pasado los hombres han inventado hipótesis que las tiene la iglesia hoy en día como doctrina. Por eso la gente que viene aquí tiene que estar firme en lo que aprende aquí. Yo no se lo impongo, sino que llega un momento en que tú comprendes lo que se predica aquí. Pablo fue muy cauteloso cuando habló de la divinidad, cuando habló de la deidad de Cristo. Él no se atrevió nunca, ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles, a decir lo que dijo Tertuliano extra bíblico. Ni Clemente, ni el otro de Alejandría, nada. Y Pablo le dijo a los corintios, en el capítulo 4 de la primera carta, verso 6, él dijo, y esto, hermanos amados, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis ¿a qué? ¿A qué? A no pensar más de lo que está escrito. Diga, no debo pensar más de lo que está escrito. Diga conmigo, lo que está escrito, dígalo duro, es suficiente. Punto. Ya está. En la famosa reforma del 1500 y esto, y aquello, salieron las 5 solas, y dentro de las 5 solas está sola escritura. Pero cuando tú estudias la historia, tú te das cuenta que le han metido más a la Biblia. Le han añadido, y a eso no se le puede añadir. Entonces hay que ser como el apóstol Pablo. Yo tengo que estar pendiente que nadie te engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Que porque lo dijo aquel. ¿Quién es aquel que no figura en la Biblia? Entonces, por tener este celo, algunos dirán que soy hereje, porque no digo lo que dicen los extra Biblia. Y no fue Pablo, es el Espíritu Santo el que dice, pero esto digo, queridos hermanos, y nos presentamos a Apolos y yo como ejemplo. O sea que mi ejemplo no es nadie fuera de la Biblia. Digo, aunque alguien fuera de la Biblia me dé un buen testimonio porque ha aprendido de la Escritura. Entonces yo he notado cuando, usted más o menos discierne a qué me estoy refiriendo, cuando lo he dicho, usted puede comprobar que no son terquedades mías. Sino que yo estudio la Biblia y digo, oye, pero Pablo nunca habló de esto, y Pedro tampoco, y Juan tampoco. La Biblia presenta muchos misterios allí, que eso te los va revelando el Espíritu Santo. Y es curioso porque cuando se trata de dividir a Dios, imagínate si Él es el eje central de la Escritura. Pues es cualquier otra cosa y no debemos tergiversarla, menos quién es Dios. Moisés estaba claro a quién le oraba. Josué estaba claro a quién le oraba. El pueblo de Israel estaba claro. Los profetas estaban claros a quién le oraban y a quién seguían y a quién servían. Daniel estaba claro. ¿O no? Y todos los profetas menores y los apóstoles estaban claros. Eso es lo que predicamos aquí. Tú tienes que estar firme porque te van a bombardear desde allá afuera. Pero tú tienes que sostenerte en lo que está escrito. No es sola escritura. Entonces, ¿qué quedamos? Oye, cogí un desvío ahí. Pero dile al que está a tu lado, mira que nadie te engañe. Mira, sabe Dios si hay alguien por ahí dañándote el oído, tú estás callado y no dices nada. Oye, tú vas a esa iglesia y tú vas a esa... ten cuidado. Y tú ahí. Bueno, ese es uno que te está tratando de engañar. Porque tú estás viendo con claridad la palabra y tú sabes que yo no te la estoy imponiendo a la brava. Al contrario. Mira, ese es el apóstol Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según la Biblia. Sí, Cristo es la Biblia. Hay gente que habla mucho y dice, ese tipo es la Biblia y se cree la Biblia. Y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente parte de la deidad. Toda la deidad. Y vosotros estáis completos en ello. En Él. ¿Cuántos pueden levantar las manos y pueden decir con certeza, yo estoy completo en Cristo Jesús? ¿Tú estás qué?
Bueno, si tú estás completo, ¿qué te hace falta de Cristo? ¿Qué te hace falta de Dios? Lo único que te falta es creerle más y crecer más, pero ya estás en Él. De ahí no te saca nadie, muchacho. A ti nadie te podía sacar de Adán. Solamente, mira, ¿sabes quién era el que te podía sacar de Adán? Que viniera otro Adán. Pero ahora para que alguien te saque de Cristo, tendría que venir otro Adán, pero ya no hay más porque Cristo es el último. Noté a 14 hermanos que aplaudieron con efecto retardado. Porque tú estás procesando la información. Voy a repetirlo. A ti nadie te sacaba de Adán. En Adán todos mueren. Para sacarte de Adán tenía que venir otro Adán. Y ya vino. Pero ese otro Adán que vino es el último. Quiere decir que ahora nadie te puede sacar de Cristo. Para sacarte de Cristo tendría que venir otro Adán. Pero ya no hay más. Cristo es el último. Por eso Pablo dijo, ¿quién acusará a los escogidos? Si Cristo, como es el último Adán, dice, fue el que murió. ¿Quién dijo aleluya así de bonito? ¿Quién? Eso, qué bien te quedó, Juan David. Diga aleluya. Aleluya. Significa alabado sea Dios. Ya no hay más Adanes. Por eso Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni nada de lo creado, ni por crear. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en el postrer Adán, que es en Cristo Jesús. Yo estoy seguro que ni la muerte. ¿Cuántos están seguros? Oye, pero si con una sola ofrenda hizo perfecto, ¿por cuánto tiempo? ¿A quién? A los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Dime tú si eso no son razones para uno vivir contento las 24 horas de cada día. Yo no sé cómo hay tanto cristiano aburrido. Y yo te digo una cosa, que estén en ley se vale, porque uno sabe que el que anda en ley anda aburrido. Creen que la salvación se pierde, andan fiscalizando el uno con el otro, a ver por dónde tienes la falda, es que si te peinaste, que si te pusiste un aretico. La gente anda pendiente de eso, del carapacho, de lo de afuera. No saben lo que Cristo hizo por dentro. Pero en gracia, Dios mío, que tú conociendo gracia, tú estés triste que porque llegó diciembre. Y estés escuchando esa, Dios mío, esa música, Dios mío, que a veces genera más tristeza en la gente. Dígale al que está a su lado, mira que nadie te engañe, porque es que lo que hay en esta vida es religiones. Ahora mira lo que ocurrió. Aparentemente, o sea, en todas partes donde hay iglesia, donde hay cristianos, saben que Cristo murió y que Cristo resucitó. Lo que no saben es que nosotros morimos con Él y resucitamos con Él. Tú no tuviste que ir a la cruz del Calvario. Él fue el que lo hizo. Pero cuando a ti te predican el Evangelio y tú recibes a Cristo, recibes el paquete completo. Entonces descubre que hace 2000 años Él murió, fue por ti. Y allí eliminó la peste que es nuestro viejo hombre. Y nadie se ofenda cuando yo hablo de la peste, de lo que es el viejo hombre, es porque en el viejo hombre no hay nada bueno. Hubo una transferencia de Satanás al corazón del hombre. Cristo es la verdad, el diablo puso la mentira, por eso es que tú mentías antes. Yo espero que mentías, que ya no mientes. En la carne está todo lo que disgusta a Dios y le gusta al diablo. Eso la carne es cómplice. Por eso es que tú ves la gente anda como anda, es porque ellos no se dan cuenta que son esclavos de las tinieblas. ¿No dice la Biblia que Satanás, el mundo entero está bajo el maligno? Esa es otra cosa que la iglesia lo oye y parece que no lo creyera. Los políticos, los gobernantes, vecinos tuyos, familiares tuyos, Dios mío, el mundo entero
Pasa que hay un mundo espiritual que la gente no ve. La gente no ve. Tú a Dios no lo ves, al diablo tampoco. No ves a los ángeles, no ves. Pero no quiere decir que no existan. Es un mundo invisible que está sobre el mundo visible. Aquí está Dios. Esto está rodeado de ángeles. Y por ahí también hay demonios que andan por ahí buscando a ver cómo desbaratan esto, pero no pueden. Ahora, mira lo que dice el 11. Dice, en él también fuisteis que con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de quién. Mira, tu viejo hombre, pero entiéndelo, y tú también, Freddy Palma, tu viejo hombre fue circuncidado. Lo que pasa es que no le hicieron una operación con un bisturí, sino es con el bisturí de la palabra, ¿cierto? Cristo llevó la representación de mi viejo hombre. O sea, Dios crucificó en Cristo a nuestro viejo hombre. ¿Ok? Y cuando venimos a Cristo, lo que hizo Cristo hace 2000 años atrás, se cumple en nosotros. Nosotros por la fe lo recibimos. Es por la fe que se recibe. Porque tú tu carne te la sientes ahí, te habla todos los días, Dios mío. Pero tienes que aplicar, esto es una cuestión de fe. El justo por la fe vivirá. Esta es la palabra de fe que predicamos. Bueno, si la palabra de Dios dice esto, yo tengo que aplicarme la palabra a mí. La palabra es la espada del Espíritu. Ella me tiene que circuncidar a mí. Y yo por la fe debo ver muerto a mi vieja naturaleza. Ahora, Dios me ha dado recursos para cuando esa vieja naturaleza trate de manifestarse en mí, trate de humillarme. Entonces, la palabra me da recursos para no dejar que reine en mí esa vieja naturaleza. El que está en Cristo ahora es una nueva criatura. Ahora, fíjate si es verdad. Dice que fuiste, no está hablando que Cristo fue circuncidado, sino que tú fuiste circuncidado. Y en el verso 12 dice que tú fuiste sepultado, y yo también. Mira, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también que resucitado. Y siempre es con Él, con Él. Él lo hizo por nosotros, pero se nos endosa a nosotros. Quiere decir que, mira, hay un gran porcentaje de cristianos que no sabe vivir por la fe y predica y habla y de cuánta cosa, y es puro bla bla cristiano, pero no interioriza esa palabra. La Biblia dice que somos ciudadanos del cielo, nada, eso lo ven ahí, Filipenses 3:20, me dice, no, yo soy barranquillero, yo soy atlanticense, yo soy... Y lo eres humanamente, pero tienes que tener esa convicción. El que tiene esa convicción mira al mundo y se siente extranjero y peregrino aquí. Dice la palabra, no te conformes a este siglo. ¿Por qué? Porque pertenecemos al siglo venidero. El siglo venidero para nosotros no es venidero, ya estamos en él. Mira el verso 12. No, que yo fui drogadicto, que yo fui grosero con mi mamá, que yo robaba, que yo estuve preso. Ya ese preso, ya lo sepultaron. Mira, tú eres 0 kilómetros. Mira, sepultado con él en el bautismo. Oye, mándate a hacer un cartel. Tú no sabes la fecha en que tú te bautizaste. Mándate un cartel de eso, mira. Un cartel, lo pones así, hacia el frente de tu cama para cuando tú te despiertes. ¡Guau! Tú veas, ha muerto fulano de tal. Y no pones velación, porque a ti no hubo que te velaran. Pones la fecha de tu bautismo. Hay gente que tiene la foto del bautismo y nunca la mira. Ahí, el día de tu bautismo. Cuando saliste de ahí, mira lo que dice Romanos 6. Romanos 6. Verso 4. ¿Estamos ahí? Dame un amén. Alégrame el corazón. El verso 3, que está más bonito, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su qué? En su muerte. Porque somos ¿qué? ¿Qué hay que hacer con un muerto? Sepultarlo. Ah, no, eso tú lo sabes. Pero hoy la exhortación es a que lo vivas. Porque somos
Aquí sí cabe eso, el que lo vive es el que lo goza. Porque somos sepultados, mira que siempre es con Él, juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también la iglesia, nosotros, andemos en vida que... No es que sepamos que estamos en vida nueva, sino que andemos. Que se note que tú vives en vida nueva, que tú vives en victoria. Que no estás padeciendo como padecen tus vecinos y como padece la familia, sino que tú estás en otra nota musical, tú estás en otro nivel, tú perteneces a otra cultura. Ahora entiendo por qué el apóstol le dijo a los Gálatas, oye, capítulo 4, verso 19, ¿sabes cómo le digo? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. No dijo hasta que Adán se ha formado en vosotros. Dijo, no, si Adán lo traen ellos pegados de fábrica. Es Cristo. Es Cristo. No te pareces a Cristo. Así hay que decirle a un montón de cristianos. Tú no le has perdido nada a Adán todavía. Tú lo que sabes es un montón de versos bíblicos. Pero vives con miedo, vives con complejo, vives. No estás andando en vida nueva, si así fuera el caso. Hay que hablar de los que sí andan en vida nueva. Es imposible que aquí nadie viva en vida nueva. Ahora todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas por su divino poder. Mira, estás bendecido en Cristo con alguna bendición espiritual. Es que esta gracia, hay que recordarte a ti lo que es vivir bajo la gracia de Dios. Esto es lo máximo. Pero a Dios hay que creerle. Hay que creerle. Él resolvió el problema de salud. Él te llevó las enfermedades tuyas. Él las llevó. El problema es si tú lo crees o no. Si tú peleas contra tus pensamientos. ¿Ah? Y los llevas cautivos. Los llevas cautivos. Usted cállese la boca. La palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Mira, todas las cosas que me han pasado a mí han redundado para bien, para la iglesia y para mí. Los testimonios están llegando y pastor, viéndolo pelear, usted ha aprendido a pelear y yo también contra la mentira. El síntoma va a llegar, el pensamiento, el deseo engañoso. Pero entonces, ¿cómo resolvía Cristo? Escrito está. ¿Cómo resolvía el apóstol Pablo? Pablo, para predicar gracia, el Nuevo Testamento no estaba escrito, tenía que rebuscarse en el Antiguo Testamento y predicar, pues a buscar Isaías, Jeremías, los Salmos y enseñar la gracia. Entonces, para vivirlo. Mira, ¿sabes cómo se ve si tú de verdad estás creciendo? ¿Sabes dónde se ve eso? En el área de la siembra. Cuando a ti te arde, cuando a ti te duele dar, es que tú estás biche. Ni siquiera salió el cascarón, ya estás todavía en la barriga, tú todavía no. ¿Aló? Y estoy mirando a ver si alguno se pone bravo. Porque cuando uno está en gracia, mi hermano, se cambian los papeles. Uno es tacaño allá en la carne. Todo lo puedo en mí, que me fortalezco. ¿Ah? Más bienaventurado es recibir que dar. Eso es allá en la tierra, pero acá, en el reino, donde tu Padre es el dueño del oro y de la plata. ¿Ah? De tu Padre es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano, tú sueltas el codo porque Él sabe, Él le da semilla al que siembra. Siempre vas a tener en las manos, porque Dios es tu papá. Y te vuelves generoso, te vuelves dadivoso, tú no estás pendiente de ti. La gracia te realiza. Entonces se te da por pensar en los demás. Cuando tú no conoces gracia, tú estás pendiente de ti. Y no es que te descuides de ti, no, tú sabes, sino que estás realizado. Y entonces tú empiezas a pensar en los demás. ¿Por qué? Porque tú estás completo, sabes que estás bendecido, tú sabes que estás del otro lado. Te libraron de la potestad de las tinieblas. Ya el diablo no puede venir a hacer aguaje contigo. Él te tira sus mentiras a ver si tú te las tragas. Pero tú le agarras esas mentiras. Dice la palabra, sobre todo, tomate el escudo de la fe.
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cállate, diablo, escrito está. Todo lo que hizo Cristo lo hizo por ti, por mí. Ahora Él espera. Yo me imagino la molestia del Señor cuando tú no le crees. ¿Sabes cuando tú no le crees? Cuando tú no vives como Él dice. Con miedo. Brincas en la cama de noche. Todo te asusta. No tienes paz. Cuando dice la palabra, ¿sabes lo que dice la palabra? Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz de Dios. No es la paz que da el hombre, la paz de Dios. Pastor, ¿y qué es la paz de Dios? La paz de Dios es que tú tengas ausencia de conflictos, de guerras, de miedos en tu cabeza. Deseos engañosos que lleguen a ti. A ti no te quieren. Mira que en la iglesia hay rosca y tal, y el diablo te habla así. Y a veces tú dices, amén. Amén, diablo. Yo lo había pensado. Y el diablo dice, si yo fui el que te puse eso en la cabeza. A ti no te quieren. Tú no es que cada rato estás mencionando es al uno y al otro y a ti nunca te mencionan. Porque esa es la carne. La carne dice, oye, hace años que a mí no me mencionan aquí. La carne. Ella es protagonista de novela. Pero entonces, cuando tú estás realizado, tú te gozas que nombren a otros, que nunca te nombren a ti. Y tú sabes por qué tú te gozas, aunque no te nombren a ti, porque tú sabes que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Amén. Y además tu nombre lo conoce el Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las llamo por nombre. ¡Abba, Padre! Oye. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.